Nos acercamos al final de este año 2020 y estamos a pocos días de poder concluir no solamente este año, pero también celebrar lo que es la Navidad. Nosotros como cristianos sabemos que la verdadera razón de esto es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, pero asimismo la esperanza que ha traído de que Él va a regresar un día por nosotros. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros en este estudio una vez más. Hoy profundizaremos en el Evangelio de Lucas, en lo que estuvimos predicando y viendo el domingo pasado. Estaremos viendo otros puntos importantes que creemos que son de relevancia, aunque hay muchos más, y que esperamos que en su hogar y en su tiempo ustedes sigan también escudriñando y que juntos como iglesia sigamos caminando en esto. Antes de continuar o seguir con el estudio, déjame orar y después de esta oración queremos tener un tiempo de alabanza. Así que después de esta oración todos juntos alabaremos a nuestro Dios y de ahí continuaremos con nuestro estudio. Dios Padre, damos gracias por este día. Gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por permitirnos llegar a muchos, Señor, al final de este año, Señor. Ha sido un año difícil de diferentes circunstancias, Señor, individualmente, familiarmente y como iglesia, Señor. Pero sabemos, Padre, que tu soberanía y tu poder sigue estando sobre nosotros, Señor. Pedimos, Señor, de antemano por consuelo por aquellos, Señor, que han sufrido tal vez la pérdida de algún ser querido o han estado en enfermedad, Padre Celestial. También, Señor, pedimos por esta tu iglesia, Señor, y por las iglesias que están alrededor de este mundo, Señor, predicando la sana doctrina, Señor, y predicando, Padre Celestial, esta esperanza maravillosa que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este estudio, por lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor, a través de estas palabras que serán expresadas, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente esté abierta, Señor, para lo que tú tienes, Señor, y nos quieres enseñar el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos juntos al Señor con esta alabanza, mis hermanos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él nos ama.
Damos gracias a Dios por esta alabanza y ahora sí, entramos a lo que es el estudio. Espero no quitarte mucho tu tiempo, espero que tengas tu Biblia a la mano, que tengas tu cuaderno también listo para hacer estos apuntes y claro, cualquier duda o cualquier incertidumbre que vayas viendo o que quieras seguir estudiando y que resalte en tu mente durante esta lectura que haremos, pues por favor no lo dejes de escribir. El Espíritu Santo te está hablando y es bueno que sigamos profundizando. Debemos de empezar sabiendo cuál era el Evangelio de Lucas. Nos hemos ido caminando rápido y profundizando un poco acerca de cada uno de los evangelios. Comenzamos con Marcos, ahí seguimos con Mateo y ahora nos vamos al Evangelio de Lucas. Cuán interesante, cuán importante es este evangelio. Tiene un contexto fascinante. Hace un par de semanas dijimos y describimos cuál era la audiencia, hacia dónde se enfocaba el autor al momento de escribir estos evangelios y el Espíritu Santo los guiaba. Dijimos que Mateo se enfocaba al pueblo judío, Marcos a los romanos cristianos y Lucas ahora estaremos viendo al pueblo gentil, al pensante, pero también un dato muy interesante, a la comunidad pobre. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de este evangelio se menciona la pobreza en sí. No solo la pobreza de espíritu que nos dice Mateo, pero la pobreza física en la cual viene y relata Mateo y que muy adelante, un poquito más adelante, estaremos viendo algunos versículos que respaldan este contexto o respaldan esta información. Se nos dice que fue escrito entre el año 60 al 80 después de Cristo, pero Lucas, este médico, se llevó aproximadamente entre 30 a 35 años en recopilar toda la información que después el Espíritu Santo fue guiándole para escribir. Así que debemos decir que este es el Evangelio de los testigos. Y óiganlo bien, no estoy diciendo los testigos de Jehová. Este es el Evangelio de los testigos, los tradicionales, los que estuvieron durante la época de Jesús y que fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo a través de su ministerio. Entonces Lucas, al no haber estado presente durante ese tiempo, él pudo recopilar y pudo escuchar y pudo escribir este Evangelio. Se nos dice quién era Lucas, ¿no? Lucas me pareció muy interesante porque cada vez que nosotros escuchamos Lucas el médico, por lo menos esa era mi percepción y yo creo que también de muchos, pensamos en un hombre pudiente, un hombre vamos a decir ostentoso, tal vez un hombre no solamente pensante y sabio por ser médico, sino tal vez con algunas riquezas. Todo lo contrario, y esto me sacó de shock, ¿no? Cuando estuve estudiando, los arqueólogos dicen y mencionan que Lucas realmente era un hombre pobre y por eso era su afinidad o por eso era el hecho de estar hablándole al pueblo pobre, al pueblo que sufría especialmente en la economía durante esos tiempos. Lucas, por ser doctor, se dice, los arqueólogos y los grandes teólogos deducen que era un esclavo. En la tradición romana y muchos escritos romanos se nos mencionan algunos doctores que eran esclavos de los emperadores. No tenían esa libertad. ¿Por qué? Porque estaban para servir completamente. En este caso Lucas era igual. También el nombre de Lucas, me pareció muy fascinante esto. Lucas, su nombre en sí es un subnombre, es como una abreviación de un nombre completo y esto únicamente se le daba a los esclavos, lo cual da veracidad a que Lucas era un médico, pero era esclavo, era pobre, sufría también juntamente con este pueblo. Entonces esta imagen de Lucas en sí como un hombre tal vez pudiente realmente no es la correcta, sino es un hombre que también se identifica y sufrió lo que el pueblo estaba sufriendo en ese momento. El hecho de ser médico no lo ponía en una posición más alta, pero era un hombre muy letrado. Sus escrituras tiene palabras y tiene un vocabulario bastante alto. Esto nos quiere decir y nos comprueba, mis amados hermanos, que el dinero o el hecho de estar en un estatus social no nos da más para poder estudiar, sino todo lo contrario, podemos superarnos desde cualquier ámbito en el que estemos. Lucas es el subnombre o es la abreviación de Luciano.
Entonces en sí Lucas no pertenecía o no era ni siquiera digno de llamarse Luciano, sino por eso se llama Lucas. Y desde entonces se le conoce de igual manera. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo, que fue el hombre que estuvo más cerca, o Lucas estuvo más cerca de Pablo, mencionarle muchas veces en sus cartas y la fidelidad de este hombre que tenía. Este evangelio, como les digo, es conocido como el evangelio hacia los gentiles, hacia el pensante, pero también les volví a decir hacia la afinidad que tiene para el pueblo que era pobre, ¿no? Se le conoce como el evangelio de los cantos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en los primeros capítulos relata o viene y toma cantos que fueron muy especiales y que dieron a conocer lo que estaba en el corazón de los autores, de esos testigos, de esos que vinieron y relataron o compartieron con Lucas lo que estaba en su corazón. Por ejemplo, el primer canto que menciona Lucas está en Lucas 1:46 al 56, que es el canto de María. Después que María viene y recibe la noticia que ella es la que llevará al Hijo de Dios en su vientre y dará luz a su Hijo y llamará su nombre Jesús, dice la palabra. Esta mujer viene y expresa su corazón al sentir que no es ni siquiera digna, pero ha sido bien puesta ante los ojos de Dios. Y esta mujer expresa una devoción, expresa el hecho de decir: ¿sabes qué, Señor? Gracias por escogerme. Dentro de todas las mujeres de Nazaret, dentro de todas las mujeres del linaje de David, tú me has escogido a mí. Y expresa su corazón. El otro canto es el canto de Zacarías. Este sacerdote que viene a ser familiar de María expresa su canto y expresa su gratitud al momento de darles a su hijo Juan, que después lo conocemos como Juan el Bautista. ¿Y qué otro que dijimos la semana pasada? El canto de los ángeles, ¿no? La historia nos cuenta que estos pastores ven a los ángeles. El ángel le da un mensaje que en la ciudad de David ha nacido el Salvador. Y después dice que hay una gran multitud de huestes celestiales, una multitud de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres en los cuales Dios tiene complacencia. Entonces, Lucas relata estos cantos, estas expresiones. ¿Por qué lo hace? Es interesante esto. Lo hace porque no son sus opiniones o no se está enfocando en sí en lo que él piensa, sino en lo que la audiencia, lo que aquellas personas testificaron y fueron parte de lo que él fue escribiendo después, quisieron expresar. Entonces nos damos cuenta que hay expresión de alegría por las cosas que estaban sucediendo. Entonces debemos de entender que este evangelio es el evangelio, el relato de los testigos. Lucas hizo un trabajo estupendo y extraordinario por más de 30 años juntando y recopilando esta información. Fue un trabajo arduo, extenso, pero al final del día nosotros tenemos el privilegio y el honor de poder gozarnos en él, de poder leerlo, de poder escudriñarlo, pero ante todo poder decir: gracias, Dios, gracias por permitirnos tener estas escrituras que a través de los ojos de muchas personas nos cuentan el ministerio y la importancia vital de Jesucristo para nuestras vidas. Muy interesante. Así que vamos a entrar a lo que es Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7 primeramente, que es como donde el prólogo, ¿no? El inicio a lo que iba a suceder después de lo que predicamos, que era la presentación, el evangelio, el hecho de anunciar las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. La palabra del Señor comienza con esto, y en esto nos estaremos enfocando en nuestro primer punto, así que te pido que subrayes estas primeras palabras que dice así: por esos días Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta.
Mientras ellos se encontraban ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz, y ahí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue o en ese mesón, como algunas traducciones nos dicen, ¿no? Así que quiero tomar dos puntos interesantes, enfocarme en uno primeramente, que es por esos días Augusto César y la importancia del edicto. Por esos días. Es muy interesante que viene y Lucas nos pone esta frase al comenzar el nacimiento de Jesús. Por estos días, lo que nos quiere decir Lucas es por estos días o por estos tiempos difíciles en los cuales vivimos. Alguna vez tú y yo hemos dicho, aquellos tiempos qué difíciles fueron. Se asemeja esta expresión a lo que acabo de decir. Por estos días, más que todo, Lucas está tratando de decir, en estos tiempos en los cuales son difíciles, en los cuales el mundo está de cabeza, en los cuales Roma nos tiene sometidos, en los cuales la pobreza nos ha gobernado, en los cuales la maldad está sobre el corazón del humano, en los cuales el pueblo de Dios ha perdido la esperanza. Por estos días difíciles para la sociedad. Hermanos, nosotros nos podemos asemejar a esto. Vivimos en un año que fue difícil y me imagino que cuando siga pasando el tiempo y Dios nos permita llegar a más años de vida, algún día diremos, por aquellos tiempos, ¿te acuerdas en el año 2020? ¡Wow! Fue un tiempo difícil. Lucas está tratando de dejarnos saber esto. Eran tiempos difíciles para el pueblo, y por eso la llegada del Mesías era sorprendente. El problema es que el corazón del pueblo estaba enfocado en su propia necesidad más que en la promesa del Señor. Así que esta frase es muy, muy interesante. De ahí entra un personaje en el cual a veces tomamos un poquito y le hablamos acerca de él, pero a veces no. Pero es importante en la historia, especialmente en la que llega nuestro Señor Jesucristo, y da veracidad de que Jesús realmente nació en este día, porque los antiguos documentos, los historiadores y los arqueólogos dan veracidad de que este hombre gobernaba durante el tiempo que se dice que nació nuestro Señor Jesús. Este es Augusto César. Augusto César es un personaje muy interesante en la historia, porque se nos dice que desde muy pequeño tenía esa perspicacia, esa habilidad de poder venir y juntar personas. Tenía la habilidad de la política, aunque no fue hijo de Julio César, que era, vamos a decir, el emperador, el rey en ese entonces de todo el imperio. Conforme el tiempo, Augusto César fue creciendo y fue dándose a conocer. En el año 45 a.C., Julio César adopta a Augusto César como su hijo, para que él heredara lo que algún día iba a ser el imperio. Un año después, Julio César, el que fue nombrado por el pueblo romano como el Dios, como su Dios, muere. Y Augusto César queda más o menos en el poder. Se creó una división en la cual este hombre tuvo que pelear. Tuvo que pelear con Marco Antonio, tuvo que pelear con otro grande de ese tiempo. ¿Por qué? Porque el reino se había dividido en 3 partes y este hombre tuvo que venir y pelear para volver a traer el reino a un solo poder. Se nos cuenta en la historia que este hombre vino y es el que comienza el imperio de Roma, porque anteriormente Roma se regía bajo una república. El poder estaba dividido bajo el Congreso, estaba dividido bajo un grupo de líderes y bajo la opinión del reino. Pero en este caso, lo que hace Augusto César al momento de tener todo el poder, deja el concepto de la república, de la división de poder, y lo concentra uno solo, que es él y su casa, él y los que están a su alrededor. Entonces es muy reconocido Augusto César por eso, por el hecho de el cambio de república a imperio dentro de Roma. Como les dije anteriormente, Julio César tenía este título, se le había reconocido por el pueblo como el Dios, aquel Dios que daba libertad, aquel Dios el cual tenía el poder sobre el imperio. Augusto César, por ende, es llamado el Hijo de Dios.
Aunque este hombre hizo culto para su vida, no fue hasta su muerte que se le divinizó, se le hizo el Hijo de Dios. Y esta es la contraparte de lo que era Jesús. Jesús es realmente el Hijo de Dios. Y al momento que viene alguien como Jesús a suplantar o a hacer guerra a ese título para este hombre, era importante saber quién era este niño, ¿no? Y que no se esperaba como niño, y ese es el asunto. Se esperaba un rey, o el pueblo esperaba un rey grande, fuerte, un rey que viniera a destrozar o que viniera a quitar con el poder a Augusto César. No pasó de esta manera y ahorita vamos a ver por qué. Muy interesante la vida de este hombre, y puedes seguir leyendo en libros y por medio del internet acerca de la historia de Augusto César. Lo que hizo cosas interesantes para el imperio, movilizó hacia la modernización, hacia el imperio, pero al mismo tiempo era un hombre malvado, un hombre de un corazón muy frío, y fue bastante cruel para el imperio en sí. Así que de alguna manera Lucas quiere dejarnos saber que este hombre había causado o seguía causando muchos estragos dentro de la sociedad. De ahí nos dice Lucas acerca de José, María y su viaje a Belén. Se nos dice que son aproximadamente 100 kilómetros entre Nazaret, que era la ciudad donde estaba José y María, hacia Belén. Pero ¿por qué se les manda esto? Muy interesante que nos habla acerca del censo, ¿no? Del hecho de poder llevarlos a su ciudad. Augusto César estaba perdiendo el poder, estaba viendo que la situación estaba difícil, y por ende lo que hace es que viene y como parte de retomar el poder, manda a cada uno a censarlos, a tener un registro, a tener, como dirían ahora, un database de todos los que pertenecían al reino o que le pertenecían a él de esta manera, y que pagaran tributo. Necesitaban recursos económicos que entraran al imperio. Belén es la ciudad en la cual se nos dice que va a nacer el Mesías. Nosotros lo podemos ver en Miqueas, este versículo que es muy utilizado y que sabemos que habla de la profecía del lugar donde nacería nuestro Salvador. Pero tú, Belén Efrata, que eres pequeña entre todas las familias de Judá, pero de ti saldrá el Señor de Israel. Eso nos dice Miqueas 300, casi 400 años antes de que llegara Jesús. Por eso es interesante que como dentro del plan del Señor fue acomodando todo, incluso este censo, este deseo de poder y de control sobre los pueblos, fue utilizado por Dios ¿para qué? Para cumplir la profecía. Nazaret estaba lejos de Belén, 100 kilómetros. Ahora podemos decir, llego en media hora, 40 minutos, por lo que tenemos nosotros, automóviles, autopistas. En ese tiempo no, eran viajes difíciles. Y María y José se tuvieron que preparar. Los historiadores nos dicen aproximadamente 2 meses antes para poder emprender este viaje. El viaje duró aproximadamente 2 semanas y media, porque tuvieron que pasar por diferentes arroyos, diferentes caminos, lugares desérticos. Se nos cuenta, según los historiadores, que probablemente durmieron en la intemperie, durmieron en el suelo. Fue un viaje difícil, pero era necesario para que se cumpliera la profecía. Si nos damos cuenta, incluso en las cosas más tenebrosas o en las cosas en las cuales pensamos que en nuestro momento no son justas, nos llevan a un plan hacia Dios. Era un viaje difícil, costoso, no solamente física, sino económicamente para José y María. Pero lo hicieron porque Dios tenía un plan para cumplir su promesa. Así que este viaje es muy, muy interesante, y este viaje nos lleva o nos transita hacia el cumplimiento de la promesa. De ahí, del versículo del 8 al 20, nos damos cuenta, y estuvimos leyendo el domingo, acerca de quienes aparecen en escena para relatar lo que había sucedido. Porque el versículo 6 y 7 nos relata y nos dice Lucas que Jesús nació. Llegó el tiempo del alumbramiento y María tuvo a su hijo, el cual era Jesús. Pero aparecen otros hombres, los cuales son puestos como testigos. ¿Para qué? Para proclamar esta buena noticia, este evangelio.
La palabra de Dios nos dice del versículo 8 al 20, si vas conmigo, lo puedes ver en tu Biblia también en la versión que tú tengas. En esa misma región habían pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a su rebaño. Hay un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, como cosa normal, y dijimos, ¿por qué? No era algo normal, era una reacción humana. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de algo divino, de algo fuera de nuestro control o de nuestro propio conocimiento. No es la primera vez que vemos esto, lo vemos en el Antiguo Testamento. Muchas veces ángeles apareciéndoles a profetas, a hombres que el Señor utilizó, y había temor por parte de ellos. Pero el ángel les dijo, no teman. Cambia totalmente y les está diciendo no teman. ¿Por qué? Porque esta noticia va a cambiar su perspectiva acerca de la división entre la humanidad y la divinidad, porque alguien ha venido a conectarlo nuevamente. Que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, y esta va a ser nuestra segunda parte que estaremos viendo hoy. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostados en un pesebre. Lucas nuevamente nos habla y nos refiere o nos lleva un poco al conocimiento o a esta tendencia del Antiguo Testamento, porque recordemos que también le está hablando a un pueblo que está muy conocido o tiene mucha influencia bajo el Antiguo Testamento. Señales, muy importante, y nos habla de dos señales que podríamos decir que no son, vamos a ponerlo de esta manera, sobrenaturales o fuera de nuestro alcance, pero son señales importantes por su analogía, por su ilustración, por lo que quiere Lucas dejarnos saber acerca de este Mesías, porque estas señales llevaban o dirigían hacia el Mesías. La primera de ellas es el hecho de los pañales, ¿no? Como les dije anteriormente, las señales son muy importantes dentro del contexto de la Biblia. Por ejemplo, en el desierto, en el pueblo, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva por el desierto, se nos dice en Éxodo 13 que Dios envió una columna de fuego y una nube para que estuviera sobre su pueblo. ¿Cuál era la señal aquí? Dios estaba con ellos. Era una señal muy importante para el pueblo porque Dios no les había abandonado, aunque su corazón pensaba y decía, ¿a dónde nos ha traído el Señor? Dios decía, aquí estoy delante de ustedes, solo sigan adelante. Éxodo 10 también nos habla acerca de que cuando el Señor viene y le habla a Moisés y le dice, preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellas. Y sabemos que está hablando de las plagas. Estas fueron señales de poder y de poder por parte de Dios ante el faraón, pero al mismo tiempo de poder delante del pueblo de Israel para decir, yo les voy a sacar de aquí. Marcos 16:17 nos habla también de esto. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Jesucristo hablando acerca de señales. Cuando ustedes vean que estas cosas pasen, quiere decir que son por parte mía. Muy interesante estas señales, y los ángeles vienen y le dicen no solamente la buena noticia, sino sabiendo que muchas veces nuestros corazones son incrédulos, les dice, para que ustedes realmente crean el mensaje, déjenme le doy dos señales que cuando ustedes lo encuentren se darán cuenta que es cierto. La primera son los pañales. Esto nos demuestra la debilidad y humanidad de Dios. Uy, hermano, pastor, ¿cómo que la debilidad de Jesucristo si Él es todopoderoso? Claro, Él es divino, pero también Él fue humano. Y no había mejor manera de demostrarnos cuánto quería nuestro Dios que Jesucristo se identificara en la humanidad, que empezando desde la manera en que todos nosotros como seres humanos empezamos, siendo bebés. Desde el nacimiento, desde nuestra dependencia total y absoluta por otra persona. Jesucristo, como Dios mismo, dependía del Padre, pero también Él es divino. Él podía hacer todo esto. Él podía haber venido sin ser un bebé, sin ser un humano, simplemente
a liberar al pueblo. Pero Él quería mostrarnos que había un deseo mucho más profundo que la liberación, la identificación, el hecho de poder venir y decir, yo comprendo lo que estás pasando, pero ven, déjame enseñarte cómo podemos superarlo. ¿Cuán importante es esto? Porque Lucas está enfatizando la humanidad de Jesús, diciéndonos, fue frágil, fue sensible, necesitó del cuidado de su madre y de su padre y de los que estaban a su alrededor. Fue sumamente frágil y sabemos que dentro de esta fragilidad la volvemos a ver cuando un ángel se le aparece a José y le dice, saca al niño de aquí. ¿Por qué? Porque tienen deseo de matarlo. Sabemos que humanamente Jesús fue 100% humano. Que humanamente Jesús también sufrió, también sintió hambre, y lo vemos a través de la Biblia una y otra vez en las tentaciones, en el momento que tiene esos sentimientos cuando muere Lázaro, y así sucesivamente. Jesús fue humano y es lo primero que nos quiere demostrar Lucas. El hecho de mostrar esta palabra pañales, ¿no? Estar envuelto en pedazos de tela, como dicen otras traducciones, nos quiere decir que era un bebé y que necesitaba el cuidado de sus padres. Pero al mismo tiempo nos habla del pesebre. Según en ese entonces, una familia rica o una familia que no se consideraba pobre era aquella que tenía algo que comer y tenía un techo donde dormir. Si nos damos cuenta, Jesús no tenía un techo donde dormir, porque en ese momento que se nos cuenta en la Biblia, se nos cuenta en los evangelios, que este hombre, esta mujer desesperados encontrando dónde poder pasar ese tiempo para el alumbramiento, se les da este albergue, este mesón, algunos piensan que es una cueva, se les da este lugar, pero más aún, incluso Jesús, aquel que es nuestro Rey, el que podríamos decir merecía haber nacido en cuna de oro, como dice este dicho, nació en un bebedero para animales, en una caja en la cual era para el alimento de los animales. Fue puesto un poco de paja y puesto el bebé ahí. Nos habla de la pobreza también que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, porque Lucas está tratando de identificar y darle saber a ese pueblo que le está hablando que Jesús les entiende. Jesús comprende su necesidad y más adelante dará esperanza hacia esos problemas. Podemos ver su afinidad hacia esto, hacia los pobres, hasta esa audiencia que está llamando. Si ustedes van conmigo a Lucas 6, 20, 21, habla acerca de esto. Lucas 6, 20, 21 nos habla Lucas acerca de esta situación, de este estado económico de la sociedad y cómo Jesús se identificaba juntamente con ellos. 6, 20, 21, la palabra del Señor nos dice: dichosos ustedes, desde el 20 y de ahí el 21 dice, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. En paralelo a lo que nos dice Mateo en el Sermón del Monte, nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque él se está refiriendo más a lo espiritual, a la vida espiritual del hombre. Pero aquí Lucas no está diciendo de espíritu, está diciendo dichosos los pobres, o sea, las personas que económicamente estaban sufriendo. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Porque de ustedes es el reino de Dios. A ustedes les pertenece. Está diciendo, en medio de su aflicción, mis amados hermanos, yo los comprendo porque yo estuve ahí. Pero el reino es para ustedes también. Cuán interesante es esta declaración. Nuevamente viene y hace esta misma declaración nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. La palabra del Señor nos dice de esta manera: fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. De ahí sigue diciendo, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Pero nos damos cuenta cómo el Señor viene y comienza y dice esto, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y he venido a anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué se refiere a esto? Recordemos, Lucas sigue enfatizándose hacia esa sociedad que es la marginada, la olvidada, la que los líderes religiosos no ponían atención a alguno. ¿Por qué? Porque ¿qué podían sacar a cambio ellos de esa sociedad? Era una sociedad la cual estaba fuera de la gracia de Dios, de acuerdo a los líderes religiosos, porque no había nada bueno dentro de ella. Pero Jesús dice, no, esta sociedad que sufre económicamente, ellos van a heredar las riquezas del reino. Cuán importante es esto, y tenemos que tener muy conscientes que no nos está llamando a ser pobres, pero nos está llamando que hay veces que las circunstancias nos llevan a esto. No olvidemos que Dios está con nosotros. No debemos de venir y de alguna manera pensar que el favor de Dios no está sobre nosotros. Simplemente, y como dijimos la semana pasada, son favores que nos llevan, o son desiertos que nos llevan, ¿para qué? Para ver dónde está nuestro corazón realmente. Lucas se enfatiza en la humanidad y en el estado social, socioeconómico de Jesús, que era en un estado pobre en ese momento, ¿no? De ahí sigue diciendo en lo último, y ya este es el último tema que voy a describir en este tiempo, dice en los versículos restantes del 13 al 20, en ese momento apareció junto al ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para todos aquellos que gozan de su favor. Cuando los ángeles lo volvieron al cielo y los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que habían escuchado, se quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María, y este es el último punto que estaremos tocando hoy, guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver, los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Muy interesante este punto, y nos vamos a dar cuenta que nos habla acerca de que María guardaba todo esto en su corazón. María guardaba todo esto en su corazón. Muchos arqueólogos y muchos historiadores tienen una gran inclinación, o creen con gran veracidad que lo que nosotros estamos leyendo en los primeros evangelios, en los primeros capítulos de Lucas, especialmente Lucas y Mateo, que comparten lo que es la historia del nacimiento de Jesús, son los relatos de María. Son los comentarios de María. ¿Por qué? Primeramente por la manera tan personal en que están escritos, en los detalles tan profundos y tan personales que están expuestos en esto. Recordemos, Lucas está llamando a un grupo de personas y preguntándole, ¿tú qué vistes acerca del ministerio de Jesús? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué escuchaste? En este caso, se acercó esta mujer, dolida de corazón, primeramente porque era una mujer viuda, había perdido a su esposo, pero en segundo lugar, era una mujer que su corazón estaba quebrantado porque su hijo había sido colgado en el madero, muerto, y aunque él había resucitado, ya no estaba presente físicamente para ella. Había un dolor humano en la vida de esta mujer. Y por eso cuando Lucas pone esto, y todo esto lo guardaba en su corazón y meditaba en ello, eran todas estas historias que han sido recordadas.
podemos comenzar diciendo desde la veracidad del canto de María, ¿quién más que ella podía relatar lo que su corazón expresó ese día? Solamente ella. Pero de igual manera, cómo el contexto o la persona de María viene y influye a la escritura. Recordemos que esta mujer era prima de Elizabeth. Y Elizabeth es mencionada no solamente porque era la prima de María, sino por la función o por el instrumento que iba a hacer para traer al mensajero, que era Juan el Bautista. Lucas 1:39 nos dice acerca de esto, ¿no? Que María va donde su prima Elizabeth cuando esta mujer tenía 6 meses de embarazo. De igual manera, la ciudad de Nazaret, nuevamente muy importante, la ubicación de María y su descendencia genealógica. María venía del linaje de David y por ende necesitaba ir a Belén. Pero su llamado, cuán importante, y nadie podía relatar mejor esa aparición con el ángel que ella misma. Ella puso y contó, me imagino, sentada en una silla juntamente con Lucas y Lucas escribiendo lo que sucedió ese día. Cómo el ángel le habló, cómo ella se llenó de temor, cómo ella vino y fue obediente, incluso sabiendo que su obediencia a ese llamado iba a traer dolor, vergüenza, humillación para ella y su familia. Recordemos cómo era el tiempo o cómo se constituía el matrimonio en ese tiempo. María, que muchos consideran que tenía entre 14 a 16 años, estaba desposada. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba a un paso de ser la esposa en todos los ámbitos de José. Primeramente ya habían cumplido el compromiso y la familia de José y la familia de María ya habían pactado que estos dos iban a casarse. Al desposarse era el hecho que iban a poder venir y entrar en un momento de, vamos a ponerlo así, convivencia. Que el matrimonio había pasado a un punto más donde se pudieran conocer, lo podríamos llamar ahora como el noviazgo. Y en ese tiempo el Señor le llama y le da un hijo. María jamás fue infiel, eso lo sabemos nosotros, nuestra tradición, nuestros fundamentos nos dice que no fue infiel. Pero la sociedad no lo creía de esa manera. Si hoy, el día de hoy, alguien dijera, no, sabes que esta muchacha está embarazada por el Espíritu Santo, nos fuera muy difícil de poder creerlo. Imagínense en esa sociedad en ese entonces. María tenía mucho en su corazón, muchos relatos, muchas memorias, mucho que poder compartir con nosotros. En otras palabras, había un testimonio muy grande que ella esperó el momento oportuno para que fuera escrito para nosotros. Su testimonio nosotros lo podemos leer a través de los evangelios de Mateo y de Lucas y nos llevan a entender que lo que hace el Señor en nuestra vida tal vez es un gran impacto para nosotros, pero va a ser un gran impacto para las futuras generaciones luego. Dios está tratando nuestras vidas, mis hermanos, y está llevándonos por diferentes pruebas, por diferentes situaciones. Atesoremos lo que Dios tiene en nuestra vida. Atesoremos lo que Dios ha hecho y compartámoslo cuando sea el momento adecuado y oportuno. Ella esperó, guardó y en el momento oportuno y necesario, ella lo testificó. Lo pronunció, lo dio a conocer, no solamente para esa generación, sino para hasta el día de hoy. Mis hermanos, Dios sigue trabajando en nuestra vida. Y como en María, Dios quiere hacer grandes prodigios a través de nosotros. Seamos obedientes como ella en este caso. Seamos obedientes como los pastores. Seamos mensajeros como el ángel y como Juan el Bautista. Seamos realmente lo que Dios nos ha llamado a ser. Sus hijos, obedientes y fieles. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pasan a nuestro alrededor las podemos testificar para dar gloria y honra a nuestro Dios. Mis amados hermanos, hay mucho más que ver en este evangelio. Te dejo con esto para que tú medites. Dios sigue trabajando en nuestra vida. Al final de este año, lo que haya pasado, haya sucedido, Dios nos va a permitir algún día poder comentar cómo su mano poderosa nos sacó de estos momentos que vivimos. Gracias, amada iglesia, por estar conmigo, por estar en este tiempo. Nos vemos la próxima semana y de antemano te esperamos el domingo para tener un servicio de adoración a nuestro Dios. Dios te bendiga.